tarde vamos a la Biblia. Si trajo una, ábrala. En el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 6, versículo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Y hemos titulado la meditación de esta tarde, No se detenga. Y esto es un llamado a continuar en el camino de Dios independientemente de las circunstancias que tengamos que vivir, de esas cosas que a veces parecen verdaderamente muy difíciles, pero de todos modos tenemos que tratar de ir adelante y superar todo lo que esté en oposición a querer conseguir el propósito que Dios tiene para nosotros. Ya lo tenemos, ¿verdad, mis hermanos? Leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Leemos hasta ahí, oramos al Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta hora, por tu bondad y amor, por tu misericordia, por todo lo que cada día tú haces, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, por favor, que tomes control total de este mensaje y sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos conduzca a toda verdad. Edifica nuestros corazones en tu fe y ayúdanos para que ante la adversidad podamos mantenernos firmes. Toma control, Señor, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Situaciones complicadas en la vida, usted y yo ya lo sabemos, todo el tiempo vamos a tener, ¿verdad? La situación el día de hoy está orientada a que tratemos nosotros de ver cómo es que vamos a reaccionar ante esas cosas. Todos en la vida hemos fracasado en algo, creo yo. Alguna vez, alguna cosa que nosotros deseamos no la pudimos alcanzar, cosas que quisimos emprender y fracasamos, y muchas de esas situaciones traen a nuestra vida no solo dolor, sino también frustración. El punto es, ¿y qué hago con eso? ¿Hasta ahí me voy a quedar? ¿Me debo quedar mejor sentado y ya no intento hacer nada? ¿O lo vuelvo a intentar? Me levanto y a pesar del dolor y a pesar de lo que sea, me levanto y sigo adelante. Y para resumirle, ese es el llamado. Se debe levantar y seguir adelante. Yo sé que todos pasamos por momentos muy difíciles, situaciones donde la gente pierde el ánimo de salir, de comer, de hablar con otros, de hacer algo, de trabajar o de cualquier cosa. Simple y sencillamente, la gente llega muchas veces a esos extremos donde no queremos hacer ni saber absolutamente nada. Si usted ha pasado por ahí, usted estará entendiendo exactamente lo que le estoy diciendo esta tarde. ¿Cuál es el punto? El punto número 1, vamos a ver mejor. El punto número 1. ¿Cuántos creen que Dios cuida de nosotros? Ese es el punto número 1. Dios cuida de nosotros. Me siento frustrado, Dios cuida de mí. Me está doliendo lo que está pasando, pero Dios cuida de mí. Dice la Biblia en lo que acabamos de leer: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y fíjense que estas palabras que nos deja el Señor Jesús son bien importantes, porque ¿quién de nosotros no ha estado afanado por su vida alguna vez? Entienda la vida como todas las diferentes áreas y cosas que están sucediendo en el transcurso de la historia desde que nacemos hasta el día de hoy. Todos alguna vez nos hemos afanado. Y fíjese que no es lo mismo estar afanado que tener un plan, que tener una meta que uno quiere alcanzar. Porque una cosa es que yo quiera avanzar, una cosa es que yo quiera prosperar,
pero otra cosa es que yo esté desesperado por tratar de alcanzar esas cosas. Confiando en Dios, tenemos que desarrollar paciencia. Confiando en Dios, tiene usted que saber el día de hoy que muchas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Hay que dar tiempo, hay que trabajar, y si lo vemos simbólicamente, hay que caminar, pero no hay que dejar de caminar nunca. Hay que caminar hasta llegar a donde usted quiere llegar. Muchas personas quisieron llegar más rápido quizás a la meta. Muchos corrieron y se golpearon, corrieron y se cansaron y no tuvieron fuerza para levantarse. ¿Por qué les pasó eso? Porque la ansiedad por llegar a la meta, porque la desesperación por estar allá lo más pronto posible, los llevó a cometer errores, no considerando que su energía en ese momento no les iba a alcanzar para llegar tan rápido hasta la meta. El día de hoy tenemos que saber, o más bien repetir, que la carrera de la fe en la que nosotros estamos no es una carrera de velocidad, y esto lo mencionamos hace un par de días atrás. No es quién llega primero, es quién llega. ¿Cómo llega? En la ocasión que yo les hablaba de esto, les decía, unos puede ser que tengan fuerza y energía y llegan trotando, otros llegarán caminando, y otros puede ser que lleguemos arrastrando los pies. Otro puede ser que llegue ya arañando, ya en cuatro patas, como decimos nosotros, ¿verdad? Ya apenas, pero al final llegó a la meta y obtuvo el premio. ¿Estamos aquí, mi hermano? Pero ¿sabe qué tuvieron en común todas esas personas? El que llegó trotando, el que llegó caminando o el que llegó de arrastradas al final. ¿Qué tuvieron en común? Recorrieron el mismo camino. Tuvieron dificultades, se desgastaron en ese camino, pero nunca dejaron de querer llegar a la meta. Caminaron a pesar del dolor. Fueron adelante a pesar de no sentirse bien. Tuvieron valentía cuando las fuerzas se le habían acabado para levantarse una vez más y volverlo a intentar con las pocas fuerzas que tenían en ese momento. El día de hoy usted debe llenarse de esta fuerza. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito también. El mundo está caminando hacia situaciones muy complicadas. ¿Qué vamos a hacer? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, sin dejar de avanzar, sin dejar de ver a Jesús, que es el blanco perfecto, debemos seguir avanzando en nuestra carrera o en nuestra vida espiritual, a pesar de las dificultades que terrenalmente tengamos que enfrentar. Aquí debe usted comprender el día de hoy que no es opción para ninguno de nosotros volver atrás, que no es opción para nosotros quedarnos estacionados y decir yo ya avancé suficiente. No es cierto, no ha llegado a la meta todavía. Alguien podrá decir, mire, yo he servido en la iglesia por tantos años, ya me toca descansar. Le voy a decir y se lo voy a ilustrar con una historia terrible. Hay gente que dejó el servicio y nunca pudo volver. En la iglesia allá en San Salvador, en Ilopango en particular, recuerdo yo un hermano que servía en el Ministerio de Seguridad, pero llegó un momento en el que él dijo, yo he servido ya bastante, quiero darme un tiempo de relax, porque si no me voy a quemar de tanto servir. Ese hermano tristemente nunca pudo volver a servir, no porque no quisiera,
sino porque antes de que volviera a servir, Él murió. O sea, yo no le estoy diciendo de que alguien porque deje de servir se va a morir. O sea, esas son otras circunstancias. Lo que le estoy diciendo es que el tiempo que nosotros podemos aprovechar para hacer cualquier cosa es hoy. O sea, eso es lo que le estoy diciendo. No vaya a decir, mire, ahí nos amenazaron que dicen que si dejo de servir me muero. No, simplemente le estoy diciendo que nosotros hacemos planes, que nosotros hacemos proyectos, pero realmente quien tiene el control de todas esas cosas es Dios. Usted me podrá decir el día de hoy, esto no lo haré este día porque lo voy a dejar para tal día. Hermano, ni usted ni yo sabemos que ese día podremos hacer lo que habíamos dispuesto. Pero hoy probablemente tenemos el poder y tenemos el tiempo para que, aunque sea con pocas fuerzas, que a pesar del dolor, que a pesar de sentirme mal, yo me levante y diga, Señor, me duele, no me siento de lo mejor, pero Señor, yo aquí voy. Yo he oído, y usted le puede orar y le puede decir a Dios estas cosas. Yo he oído en tu palabra que tú das fuerzas al cansado. Yo he oído en tu palabra que tú multiplicas las fuerzas al que ya no tiene. Yo he oído en tu palabra. ¿Y qué es eso? Esos son los argumentos de fe que a nosotros nos deben servir para poder hablar con Dios y para que venga Dios y diga, mi hijo tiene razón, yo doy fuerzas al cansado, sé que ya no aguantas, pues yo te voy a levantar, sé que ya no puedes, pues yo te voy a empujar, sé que ya no tienes, pues yo te voy a dar, sé que no sabes qué hacer, pues yo te voy a guiar. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esto? Que todo esto que le estoy diciendo es lo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. Así es que, opción retroceso no existe. Opción quedarme sentado no debe existir. ¿Qué debe haber en mi mente? ¿Qué debe haber en mi corazón? He sido llamado con un propósito. He sido llamado para llegar a una meta. Aunque despacito, seguiré avanzando para llegar a ese momento, para llegar a ese lugar. ¿Estamos aquí? Yo sé que a veces pasan cosas tan difíciles en la vida, cosas que a veces nosotros consideramos hasta increíbles, pero le quiero decir algo, hermano, pasan. Decepciones, ¿quién no ha sufrido alguna vez alguna decepción en la vida? Y le voy a decir algo, si usted alguna vez en la vida sufrió alguna decepción y está el día de hoy aquí, es porque la pudo superar. Amén. No se acabó el mundo, ni se le acabó su vida. ¿Quién en la vida alguna vez no sufrió alguna traición? Jesús sufrió una traición. David sufrió una traición. José, el hijo de Jacob, sufrió una traición. ¿Estamos aquí? Jesús, tu tesorero. Óigame, ¿usted le daría el dinero a la persona en la que menos confía o en la que confía más? Obviamente en la que confiamos. Jesús le dio el puesto de tesorero ¿a quién, hermano? A Judas. ¿Y quién traicionó a Jesús? Judas. David tenía un consejero, creo que se llamaba Aitofel, algo así se llamaba. Este era consejero del rey David, pero cuando Absalón, el hijo de David, se rebela contra su padre, el consejero cercano, el hombre de mi confianza, como luego lo dicen los salmos y haciendo eco hacia la traición de Judas, me traicionó. Ese consejero traicionó a David y se fue con Absalón. A José, el hijo de Jacob, mi hermano, ¿quiénes lo traicionaron? Sus hermanos. Pero al final de toda la historia, usted puede saber una cosa:
Dios es capaz de convertir el dolor en un propósito y de cambiar la traición por una victoria. Fíjese en la historia, Judas traicionó a Jesús y propició la más grande victoria del Hijo de Dios y de nosotros sobre las huestes espirituales de maldad. Amén. Al final, José, traicionado por su familia, llegó a ser quien salvó la vida de ellos en tiempo de angustia. ¿Estamos aquí? Entonces, a pesar del dolor que puede generar una traición, que puede generar un fracaso, que puede generar la frustración misma, debemos saber que el plan de Dios continúa siendo real y nunca será frustrado. ¿Estamos aquí? Óigame, esto es bien bonito. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ayuda a enfrentar el dolor con esperanza, a enfrentar situaciones que a veces emocionalmente nosotros no sabemos cómo manejar, pero a enfrentarlas con una visión y con una fuerza espiritual, con aquello que sobrepasa las leyes de la naturaleza que nosotros comúnmente conocemos en este mundo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Así es que acuérdese, usted no depende de lo que el mundo diga, ni depende de las leyes terrenales, y no hablo de las leyes de la Asamblea Legislativa, de los abogados y todo eso, no estoy hablando de esas leyes, estoy hablando de las leyes que rigen la vida acá en la tierra como las leyes de la naturaleza, porque usted y yo, desde que tenemos a Cristo en el corazón, vivimos en lo sobrenatural, en la voluntad de Dios. Y eso nos debe hacer saber que aunque la tierra tiemble, ¿quiénes sintieron el temblor? Estuvo bonito, ¿verdad? Bueno, que aunque sentimos el temblor y nos sentimos inseguros, yo no sé usted, pero una de las peores cosas quizás que yo he experimentado son los temblores. ¿Y sabe por qué? ¿Cómo lo hacen sentir a uno los temblores? Dígame usted, ¿para dónde corro? ¿A dónde me pongo para que no me alcance? ¿Qué hago? ¿Verdad que lo hacen sentir a uno indefenso? Cuando se sienta así, recuerde que Dios está con usted. Y que más fuerte que el temblor es el Dios en el que usted y yo hemos creído. Y que más fuerte que todas las leyes de la naturaleza es ese Dios que obra en lo sobrenatural. Entonces, el punto número 1 le decía, ¿cuál era? Confiar en Dios. ¿Cómo vamos a confiar en Dios? Echando toda nuestra ansiedad, dice la Biblia, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Una pregunta capciosa, es decir, con trampa. ¿Usted cree esto que acabamos de hablar? Es que esto marca la vida. ¿En qué sentido? En la forma en que nosotros reaccionamos ante la adversidad. Si reaccionamos confiando en Dios, podrá ser lo más catastrófico del mundo y usted estará tranquilo, porque usted sabe que su Dios está sobre todas las cosas. Pero si usted dice yo lo creo, pero a la hora de la aflicción usted reacciona de otra manera, significa que lo sabe, pero todavía no lo cree. Y deberíamos trabajar en creerlo, porque la palabra a nivel de conocimiento produce algo bueno que se llama conciencia, pero la palabra en acción produce resultados, y ahí es donde queremos llegar. Punto número 2 de esta tarde: lleve el dolor a Dios en oración. Amén. Le voy a preguntar algo. ¿A usted le hacen algo, lo amenazan, lo traicionan o lo que sea? ¿Qué es lo primero que piensa? Ir a doblar rodillas delante de Dios y pedirle a Dios que sea Él quien intervenga y arregle la situación. Estoy casi seguro que no es eso lo primero que pensamos. Muchas veces pensamos
y decimos que no me siga tocando porque no sabe con quién se ha metido. Muchas veces viene a nuestra mente: yo ya sé dónde vive, yo ya sé por dónde pasa, yo ya sé aquí, yo ya sé allá. ¿Sabe qué está haciendo usted? Hirviendo, pero no está confiando en Dios. Por eso es importante, dice la Biblia, que todos nosotros, y digo todos nosotros porque ahí dice que todo hombre, ¿verdad? Pero todos nosotros debemos ser, ¿qué debemos ser? Tardos para la ira. Amén. Calmado, tranquilo, no hable apresuradamente. ¿Sabe qué es lo que pasa? Y quiero saber si ustedes creen esto también. ¿Saben que las palabras que salen de nuestra boca tienen poder? Así dice la Biblia. El poder de la vida y de la muerte, ¿a dónde está? En nuestra boca. Amén. Y cuando usted habla airado, enojado, dígame qué cosa buena sale de ahí. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces debemos aprender a regularnos. Y antes de ir a cometer un error, siéntese, deje que le pase el hervor que tenía, deje que se enfríe un poquito y acuérdese que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Quiere que le cuente algo doloroso para nosotros y muy difícil de entender? Dios ya sabía que iba a pasar. A Él no lo sorprendió. ¿Te sorprendió a ti? Me sorprendió a mí. Yo podría decir: nunca esperé semejante cosa de fulano. Peor cuando son nuestra familia, ¿verdad? No, hombre, yo jamás me hubiera imaginado tal cosa. Estoy claro. Le cuento, yo ya lo sabía. Ahora viene la pregunta: ¿por qué Dios lo permitió? Le dejo esa pregunta ahí en el aire un ratito y le hago otra. ¿Puede Dios arreglarlo? ¿Sí o no? Ahí es donde viene la prueba de fe para nosotros. ¿Cómo arreglarás la situación? ¿A tu modo? ¿Pensando a dónde vive? ¿Y yendo en busca de esa persona para pelear? ¿O subo una grada y digo: nada sucede sin la autorización de Dios? Hasta aquí todo ha sido complicado, pero de aquí en adelante yo no voy a pelear. Dejaré mis batallas, dejaré mis miedos, dejaré mis ansiedades y todo lo que esté por venir en las manos de Dios. ¿Estamos aquí? Esa es la actitud de fe que Dios quiere de nosotros. Pero aquellos otros pensamientos, hermano, hay que luchar contra ellos, porque ¿sabe qué? Somos cristianos, pero todavía seguimos siendo humanos. Y todavía seguimos teniendo pensamientos equivocados, ¿o no es cierto? Entonces contra eso hay que luchar. ¿Y cómo se lucha contra eso? Es simple: teniendo fe. Se lo traduzco: confiando en la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Dios no sabía que a José lo iban a vender? ¿Se imagina usted el corazón de José cuando sus hermanos lo venden como esclavo? ¿Cómo cree usted que hubiera estado su corazón si en lugar de José hubiera sido usted? Le pregunto, ¿cómo hubiera estado su corazón? Entero, no mentiras, hubiera estado hecho pedazos, ¿sí o no? Sin embargo, José nos enseña algo interesante. A pesar de eso, José nunca miró atrás. ¿Y cómo se lo demuestro? Nunca perdió la fe y la confianza en el Dios que le había dado una visión y un propósito desde antes.
¿Estamos aquí, mis hermanos? Así es que con la misma nosotros debemos seguir adelante. Yo le voy a hacer otra pregunta, porque esto es lo que debemos hacer reflexionando o meditando en la Biblia. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Daniel? Aquí la hemos estudiado, ¿se acuerda? Óigame, Daniel era una persona que tenía o no la gracia de Dios. Sí, ¿verdad? Pero él, junto con su pueblo, fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿o no es cierto? ¿No cree usted que Daniel pudo haber dicho: Señor, pero ¿y por qué? Si somos tu pueblo, si yo, Señor, yo no he hecho nada malo para merecer que me lleven aquí para una tierra, una cultura y una religión que yo no conozco. Pero usted no ve a Daniel renegando contra Dios en toda la historia bíblica, ¿o sí? No. Le pregunto yo, ¿sabía Dios? Claro, si él ya lo había advertido a través del profeta Jeremías. Amén. Estando Daniel en Babilonia y dando un testimonio maravilloso del Dios que él tenía, y digo maravilloso porque era un testimonio poderoso el de Daniel, al no doblegarse ante las circunstancias, al no participar de lo que no tenía que participar, al grado de retar prácticamente las costumbres y tradiciones del mismo reino donde lo habían llevado. ¿Y sabe qué? Y Dios también sabía que un día Daniel iba a pasar por el foso de los leones. ¿Estamos aquí? Llevan a Daniel. ¿Se acuerda usted de la historia cuando el rey se entristece porque Daniel era su amigo? El rey se puso triste, pero era una ley de Media y Persia que no podía ser revocada. Daniel, ojalá que tu Dios, al que tú sirves, ojalá que te libre de los leones. Esas fueron las palabras del rey. En otras palabras, ¿saben qué estaba diciendo ese rey? Yo, por más rey, por más autoridad terrenal que pueda tener, no puedo salvar a mi amigo. El único que puede es el Dios al que él le sirve. Y eso se lo quiero decir el día de hoy a usted. El único que a usted y a mí nos puede salvar de las situaciones más difíciles de la vida no va a ser ningún político, ningún médico, ningún familiar. El único será el Dios al cual nosotros adoramos y servimos. Sépalo, guárdelo y no lo olvide. Es Él el que nos saca del hoyo, como dice la Biblia. No hay otro. Daniel al foso de los leones. ¿Y qué? ¿Se comieron a Daniel los leones? No. Pero si hablamos de las leyes naturales, le pregunto yo, una persona en medio de leones, lo natural que es, hermano, que se lo coman, amén. Pero lo sobrenatural es que a pesar de que esos animales tengan hambre, puedan convivir con usted y no le hagan daño. ¿Quién puede hacer eso? Sino el que obra y actúa en lo sobrenatural, y ese es nuestro Dios. ¿Acaso Dios no sabía que Sadrac, Mesac y Abednego un día iban a estar en el horno de fuego? Sí lo sabía. ¿Lo evitó Dios? No lo evitó. Pero todo lo que le estoy contando, ¿qué fueron, hermano? Daniel, yo no me contamino con las cosas del rey. Ok, ¿quién triunfó? Daniel triunfó, porque Dios dio la victoria. Daniel al foso de los leones, ¿quién triunfó? Daniel triunfó, Dios, sobre todos los sistemas de este mundo. Los otros al horno de fuego, ¿quién triunfó? Otra vez, Dios, sobre toda autoridad terrenal y sobre todo daño que a sus hijos cualquier otro les quisiera hacer.
¿Estamos aquí? Punto número 1, ¿cuál era? Dijimos, confíe ¿en quién? En Dios. Punto número 2, lleve su dolor, su angustia o su ansiedad a Dios en oración. Le acabo de dar un montón de argumentos para que usted pueda orar confiado. Óigame, ¿se acuerdan ustedes que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas? ¿Sí? ¿Será que con Daniel, con José, con David o con Jesús Dios lo hizo de una manera? Y si hoy venimos nosotros en una verdadera oración, ¿Dios no nos responderá? Claro que lo hará, claro que nos responderá, porque Él nos lo ha prometido de esa manera. Así es que el dolor hay que llevárselo a Dios con oración y ruego, con humillación, pero sobre todo con la confianza de que Dios obrará en lo sobrenatural. Dice la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. ¿A qué iba Jesús? A orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué le pasó a Jesús, mi hermano? Se entristeció y se angustió en gran manera. Amén. ¿Ha estado usted angustiado alguna vez? Yo le voy a decir algo. Solo los más viejitos vamos a entender esto. Los jóvenes no lo entienden. Un día lo van a entender. ¿Qué tan? A mí una vez me jugó, digamos así, una mala pasada mi hijo, el mayor de todos. Andábamos haciendo algo en la casa allá en la colonia en San Salvador y de repente se nos desapareció. Lo que había sucedido es que se había ido a la casa de unos vecinos en busca de una mascota que se había perdido por ahí. Pasó quizás media hora y nosotros, bueno, ¿y qué se hizo? Y yo le digo que al día de hoy nunca he sentido una angustia tan grande como el hecho de pensar, bueno, ya pasó el tiempo y no viene, no aparece, nadie dice nada. ¿A dónde lo busco? ¿Para dónde corro? ¿A dónde voy? ¿Cómo se siente uno? Angustiado, pero no una angustia de esas que, ay, estoy afligido porque mañana. No, es una angustia inmediata y muy alta. Le pregunto yo, ¿qué queda en esos momentos? Tal vez usted lo ha vivido, cuando usted le dijo a su hijo: hey, abuelita o mamá, ya voy a venir, voy a tal parte. Y se fue en la mañana y son las 4 de la tarde y su hijo no aparece. Y usted le llama y no contesta. Y le llama a sus amigos y le dicen: no lo hemos visto. Y sale a la calle y pregunta y le dicen: no, por aquí no ha pasado. Y le pregunto yo, ¿qué comienza a pasar en su mente? ¿Y cómo se comienza a poner ese corazón? Angustiado. ¿Qué hace Jesús ante la tristeza? ¿Y qué hace Jesús ante la angustia? Vea lo que dice la Biblia. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Oiga, ¿hasta dónde? ¿Qué tan angustiado estaba Jesús, hermanos? Muy angustiado. Y dice: quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Óigame, Jesús va al Padre en una petición, en su angustia, pero de todos modos Él va en humillación, porque al final le dice: hey,
yo quisiera que esto que está a punto de suceder no suceda, pero que no se haga como yo, que se haga según tu voluntad. Amén. ¿Quién quisiera vivir momentos de dolor? Nadie. Pero ¿qué podemos decirle al Señor? Señor, me está doliendo. Señor, estoy flaqueando porque por rato ya no sé qué esperar. Señor, esta angustia me mata. Y tener la valentía o la confianza de decirle, pero no se haga según mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y Jesús en ese momento, le pregunto yo, hermano, ¿recibió respuesta de Dios el Padre? No. ¿Qué hizo el Padre? Guardó silencio. ¿Qué hizo Jesús? Continuó el camino que debía seguir. ¿Estamos aquí? Muchas veces pediremos a Dios y tal vez Dios guarda silencio, porque será necesario en alguna ocasión el sufrimiento. A mí no me pregunte por qué, yo no lo sé. A veces será necesaria la angustia. A veces los corazones solo se inclinan a Dios ante ese tipo de situaciones, y Dios lo conoce. Hay dolores muy grandes, hay dolores muy fuertes en la vida, que yo no se los deseo a nadie. Quizás algunos de esos yo no los he sufrido hasta el día de hoy, pero he visto y he escuchado personas cuando han sufrido este tipo de situaciones y son muy duras, pero al final, mi hermano, hemos dicho hace un momento que Dios es capaz de transformar el dolor en propósito. ¿Esto qué significa? Que el sufrimiento nuestro nunca es en vano. Si sufrimos, Dios tiene un propósito en ese sufrimiento, porque no se complace Dios en el sufrimiento nuestro, y eso lo dice la Biblia. Entonces, el momento de angustia, el momento de sufrimiento tendrá algún propósito. Yo le pregunto, ¿se acuerda usted de aquel dicho que se usa popularmente? Dice, nadie sabe lo que tiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo pierde. Qué triste cuando tenemos nosotros que vivirlo en nuestra propia vida. Qué triste cuando no valoramos, cuando no apreciamos ni cuidamos lo que Dios nos ha dado y que es tan valioso, y de repente simplemente ya no está. Y entonces se queda usted en aquel sufrimiento. Yo hubiera, yo quisiera, pero eso no existe. Hubiera, ¿a dónde está? En el pasado. Y ya lo pasado, pasado, no vuelve. Amén. Yo quisiera, significa que ya no puedes, solo tienes el deseo. Amén. Valore, aprecie lo que tiene hoy. Confíe en Dios. Vaya a Dios en oración. No solo le pida, dele gracias por lo que Dios le ha permitido tener y vivir hasta este día. A veces se nos olvida. Les voy a decir a los que trabajan mucho, y no lo digo por molestar a nadie, trabaje todo lo que sea necesario si quiere. Yo no tengo problema con eso. Quizá yo hago lo mismo que usted, en cierta medida. Pero nunca se olvide que lo más importante en esta vida no es eso. Y si usted está pensando que le iba a decir que lo más importante en esta vida es Dios, puede ser que tenga razón, pero no es eso lo que le iba a decir. No. Lo más importante en esta vida son los momentos significativos que Dios nos permite vivir con aquellas personas que están alrededor nuestro, y que aunque usted hoy no lo crea, un día ya no van a estar ahí. ¿Estamos aquí? No me vaya a decir después, es que mire, yo
maté trabajando por... Ya no está fulano. ¿De qué te sirvió lo que hiciste? No viviste con él. No llegaste a compartir lo suficiente. No llegaste al momento en que le pudieras decir: aquí está el fruto de mi trabajo, porque tú eres importante para mí. Porque probablemente ya no está. Y no solo piensen que alguien se muera, alguien puede irse también. O sea, para otro lugar, cualquiera de esas cosas. Y usted entonces dirá: mire, todo era diferente cuando aquel estaba aquí. ¿Cuánto desearía yo ahora regresar el tiempo? Pero es que eso no se puede. Aprecie lo que tiene hoy. El dolor de hoy, súfralo hoy si usted lo necesita, pero saque provecho de ese dolor. Aprenda, si al día de hoy hemos perdido personas valiosas, hemos perdido recursos valiosos o hemos perdido tiempo valioso en nuestra vida, hermano, cosa de inteligentes es no volver a hacer lo mismo, porque no queremos volver a sufrir el mismo dolor por el que ya pasamos. ¿Estamos aquí? Entonces, vamos a Dios mejor en oración y clamemos por su misericordia. Permanezca en la esperanza. Ese es el tercer punto de hoy. Permanezca en la esperanza. Nunca diga: de aquí ya no puedo más. Porque no es con espada, no es con ejército, ni es con nuestra propia fuerza. ¿Es con qué, mi hermano? Es con el Espíritu Santo de Dios, que nos levanta de esos momentos difíciles y nos da la victoria en todo lo que tenemos que enfrentar. Levántese. Este año, hermano, no va a ser fácil, perdóneme, yo no sé. Ni sé por qué dije eso en este momento, pero este año no va a ser fácil. Agarrados de la mano de Dios es la única esperanza. Se lo digo. No le estoy diciendo nada más. Mantenga su relación con Dios, fortalezca su relación con Dios, acostúmbrese a orar. Amén. A orar de verdad, a dedicarle tiempo a nuestro Dios, hablar en la intimidad con Él. No le estoy diciendo que lo hagamos solo aquí, no, hágalo usted en su casa, hágalo donde usted quiera, donde usted pueda, pero ore a Dios. Seguramente cuando venga el momento difícil, usted tendrá fuerza. Pero si hasta que está metido en el problema, usted quiere sacar fuerzas, mi hermano, le comento, no le van a alcanzar. ¿Estamos aquí? Entonces hay que comenzar ya. Permanezca en la esperanza. La Biblia dice, Juan 16:33, en el mundo tendréis, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Y qué es eso? Esa es la esperanza en la que debemos nosotros permanecer. No hay sufrimiento que dure para siempre. No hay dolor que dure para siempre, ni enemigo que sea más grande que el Dios que nosotros tenemos. Entonces, tenemos todo para vencer, pero confiado en Jesús, porque Él ha vencido al mundo. Mi hermano, solamente medite en lo que hemos hablado esta tarde. Le invito, no por hacer propaganda, oiga, en YouTube están las predicaciones de estos últimos días. Yo le recomiendo que las oiga todas, saque sus conclusiones, haga anotaciones y establezca un propósito para su vida de aquí en adelante. Solo le quiero recordar, Dios es bueno y tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Démosle al Señor un fuerte aplauso.